Regresamos aquí a la discusión. El tema principal metodológicamente que siempre hay que tener en mente es a partir de qué experiencia sociohistórica se produce una teoría. Eso es lo más importante, uno siempre metodológicamente preguntarse, porque así sabes más o menos desde qué punto de vista se está articulando una teoría. ¿Me entiendes? O sea, si tú miras una teoría bueno, ¿desde qué experiencia sociohistórica se está haciendo esa teoría? Si tú miras la teoría de asimilación o la teoría de pluralismo cultural, está llena de ejemplos de los migrantes europeos de Estados Unidos. Entonces, luego de ahí tratan de extrapolar eso, esa experiencia, a tratar de entender un puertorriqueño, un negro, un esto, un lo otro, ¿entiendes? Y ahí colapsa la teoría porque no pueden dar cuenta de lo que pasa en el otro lado. ¿Ves? Entonces, los Black Panthers están haciendo una teoría desde el punto de vista de la experiencia sociohistórica de los sujetos colonizados y racializados al interior de Estados Unidos. Fíjate, la teoría de colonialismo interno viene de ahí, de esa experiencia. O sea, cada teoría se produce, como lo dije ayer, no hay teoría que se produzca flotando en una nube. Todas las teorías tienen una experiencia, una referencia con respecto a una realidad sociohistórica particular. Y hay que entender las teorías de esa manera. De lo contrario, te confundes, porque empiezas a universalizar de una manera problemática las cosas. Y es lo que pasa con el pensamiento eurocéntrico, que se piensa como universal la teoría a partir de lo que pasó en Italia o en Alemania, y luego se creen que a partir de eso van a poder entender el resto del mundo. Pues no, no lo vas a poder entender, porque el resto del mundo tiene otra experiencia sociohistórica. Pues lo mismo pasa con las migraciones. Las migraciones europeas a otros lugares de Europa o europeas a los Estados Unidos son, o europeas a la Argentina o a Brasil, son experiencias sociohistóricas muy particulares. Porque cuando llegan a los territorios donde migran, entran por la puerta ancha de blanco europeo. Y entran en una jerarquía racial que ya les da privilegios desde antes de llegar. ¿Me entienden? Entonces, por tanto, es una experiencia muy particular que hay que entenderla así. Y lo mismo del otro lado, claro, lo que hacen las teorías de Bob Blohner y otros a partir de la experiencia de los negros y de los sujetos coloniales de Estados Unidos. Entonces plantean otra teoría, porque la teoría que se produce a partir de aquella experiencia no da cuenta de lo de ellos. ¿Me entienden? No da cuenta. Para un blanco europeo es cierto que después de 2 o 3 generaciones son incorporados como otro más sin discriminación en el mundo americano. Eso es cierto. Esas teorías no están diciendo nada equivocado con respecto a lo que está pasando. El error está en pensar que esa experiencia del europeo en Estados Unidos es la experiencia de todos los migrantes o de todos los sujetos que están allí. ¿Ves? Y extrapolar esa experiencia a los demás. Ahí es donde empiezan los problemas. Por eso los Black Panthers y Bob Blohner y otros académicos que han hecho teoría, pero teoría pensada desde la experiencia esta de acá, no desde aquella experiencia. Entonces se produce otro tipo de conceptualización, que es esta que les estoy presentando. Esto es un concepto que yo acuño, porque Bob Blohner lo que hace es acuñar estas dos, ¿no? Esta y esta. Para decir, estos son procesos de incorporación distintos. ¿Bien? Yo incorporo esta para dar cuenta de una tercera experiencia, que es la experiencia de aquellos que, aunque no sean colonizados, tampoco son el inmigrante europeo, que son migrantes que vienen del sur y que cuando llegan al espacio metropolitano los clasifican de este lado, no del lado de allá. De la misma manera que hay otros migrantes que llegan de otras partes y los clasifican acá. Por ejemplo, eso que dijiste hace un momento, los argentinos. Muchos argentinos llegan aquí y los clasifican acá. Porque los ven como italianos, de hecho la mayoría de los argentinos aquí vienen con ciudadanía italiana. ¿Saben eso, no? Andan con pasaportes italianos. Tienen apellidos y nombres italianos.
y son argentinos. Son mezcla de gallegos e italianos. ¿Verdad? Y gallegos también, que tienen también pasaportes de acá, de España. Entonces, cuando llegan, están clasificados de este lado, ¿ves? Pero los ecuatorianos, cuando llegan aquí, la mayoría de los ecuatorianos son clasificados acá, como migrante colonial, porque se les extrapola de aquí. ¿Me sigue? Entonces, tienes que ver toda esa variedad de experiencias que no van a ser las mismas. ¿Entiendes? Y por eso yo desarrollé esta teoría pensando en esa diversidad de experiencias, pero yo pongo ahí como centro la jerarquía etnorracial de la sociedad de acogida, porque es eso lo que te va a dar la información más importante para entender, porque un grupo es clasificado para allá con privilegio y otro para el otro lado sin privilegio. Sí, porque está viendo que eso es de la inmigración, ¿no? El inmigrante europeo. Pero ya cuando se hablan de las causas de la emigración, ¿también aplicaría? Algo así como lo que... La emigración... Emigración, la salida. Sí. Lo que pasa es que la salida también informa mucho de esto. Sí. ¿Entiendes? Porque no es... O sea, los procesos... Esta teoría del push-pull, ¿no? Es una teoría problemática, porque en realidad estamos hablando de un proceso global donde la mayoría de las ocasiones los migrantes van a los lugares donde hay alguna metrópoli que ha intervenido en esa región, militarmente, económicamente, etcétera, que crea una serie de lazos y conexiones que permite entonces que la migración sea a ese lugar. Por eso los centroamericanos no migran a Francia, migran a Estados Unidos. Como una colonización de las mentes, ¿no? También de las personas. También, que lo ven así, una aspiración muy grande. Pero fíjate, los martiniquenses están más cerca de Estados Unidos y no migran a Estados Unidos. ¿Dónde migran? Francia. A Francia. Pero eso tiene que ver mucho con las historias coloniales y locales. No es un problema de geografía, de cuán lejos está el lugar. Porque si fuera por geografía, los martiniquenses y los guadalupenses migrarían la gran mayoría hacia Estados Unidos, porque queda más cerca. Pero ¿por qué migran a Francia? Porque tienen todos unos lazos y conexiones con esa metrópoli, te fijas, que facilita la migración hacia allá. Es más fácil para ellos migrar a Francia que migrar a Estados Unidos. Para empezar, que son ciudadanos franceses. Tú naces en Martinica o Guadalupe, tú eres un ciudadano francés. No necesitas papeles. Para Estados Unidos necesitas papeles, aún siendo francés. O sea, tienes que mirar todos esos elementos. Lugares donde en esos Saskia-Sassen tiene trabajo muy interesante porque ella muestra la correlación entre la inversión de capital de una metrópoli en un espacio, la intervención muchas veces militar y la migración de ese país hacia esa metrópoli. ¿Entiendes? Hay una correlación entre la intervención y la migración, sobre todo en regiones del tercer mundo. Tú ves una correlación. Saskia-Sassen tiene trabajo muy, muy interesante sobre eso. No es accidental que los centroamericanos hayan migrado hacia Estados Unidos y no hacia España. No es accidental. Tiene que ver con la geopolítica de que Estados Unidos intervino económica y militarmente en la región de Centroamérica y eso hizo que muchos de los centroamericanos migraran a Estados Unidos y se establecieran redes y conexiones con Estados Unidos. De la misma manera que tiene migrantes africanos que migran a, qué sé yo, a Portugal. ¿Por qué hay migrantes africanos que migran a Portugal y no migran a Inglaterra? Bueno, porque hay unos lazos con una metrópoli que estuvo y que tiene una presencia muy fuerte allí, que hizo que se establecieran esos puentes, por razones lingüísticas, por razones económicas, por razones culturales, etc. Ahí de la África portuguesa, ¿a dónde migran? No migran a Londres, migran a Portugal. En la África francesa, ¿a dónde migran? Migran a Francia, no migran a España. ¿Entiendes? Estoy diciendo como tendencia dominante, no de que no hayan gente de la África subsahariana o de la África portuguesa en España, claro que lo hay, pero cuando miran los números de los que salen de la África portuguesa y los números de los que salen de la África francesa, la mayoría no están aquí, están en Francia o en Portugal, ¿te fijas? Porque hay esos lazos de conexión.
Los puertorriqueños, ¿a dónde migran? A Estados Unidos. No migran a Francia. Cuando Jamaica era una colonia británica, migraban a Londres. Cuando se hicieron una neocolonia americana, ahora migran a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Bueno, tiene mucho que ver con esto que estoy hablando, que habla Saskia Sassen, de cómo la inversión económica de capital establece lazos y puentes con la metrópoli. La intervención militar establece también lazos y puentes con la metrópoli. Por ejemplo, durante los años 80 en las guerras civiles centroamericanas, Estados Unidos pasaba ayuda militar a las dictaduras allí. Bueno, pues hubo un montón de gente que se fue de refugiado de esas guerras a Estados Unidos. Y Estados Unidos los reconoció como refugiados. O sea, hay todo ese tipo de dinámica geopolítica que uno no puede obviar cuando uno está mirando este tema. Por ejemplo, los cubanos, la migración cubana a Miami, es una migración que sirvió de una especie de vitrina simbólica en la Guerra Fría para los Estados Unidos vender el modelo capitalista frente al modelo soviético. Entonces lo que hicieron fue hacer exitoso a los cubanos en Miami a través de darle mucho dinero del gobierno federal americano para hacerlo una minoría modelo, una especie de showcase, una especie de vitrina simbólica del éxito del capitalismo sobre socialismo, ¿me entiendes? Para que estos cubanos exitosos en Miami le manden cartas y le manden fotos a los cubanos en Cuba para crear ideológicamente influencia ya de que es mejor Estados Unidos que esto, ¿entiendes? Y lo mismo hicieron con respecto a otros latinos en los años 60, que dijeron los cubanos acaban de llegar ayer y son exitosos. ¿Por qué ustedes se están quejando del racismo? Claro, no le decían a la gente todo el dinero que le pasó el gobierno federal a los cubanos para abrir negocios, para incorporarse exitosamente a Estados Unidos. Entonces hay también razones geopolíticas donde los imperios a veces privilegian un grupo de los mismos que vienen del sur sobre otros. Sigue. Mira la migra. ¿Por qué los ecuatorianos migran acá, a España, en grandes números en comparación con Estados Unidos? Porque hubo un momento donde hubo negociaciones entre el gobierno español y el gobierno ecuatoriano durante la época de Aznar, donde se enviaron para acá un montón se contrataron migrantes para venir a trabajar aquí. O sea, tienen que mirar todas esas relaciones de la geopolítica para entender por qué este grupo se va para este país y no para aquel. Eso no se puede explicar por oferta y demanda, no se puede explicar por una lógica economicista, no se puede explicar por una lógica simplemente bueno, porque el migrante quiso ir para allá. No, eso hay razones geopolíticas que explican esos movimientos migratorios. Y lo que ocurre es que la emigración, los procesos de emigración están atados con los procesos de incorporación. No pueden separarse como push-pull, como hacen las teorías push-pull. Porque es parte de un mismo proceso. Si los cubanos fueron estimulados a emigrar, ¿no?, para hacer una especie de vitrina simbólica de la Guerra Fría a los Estados Unidos, bueno, pues el proceso de incorporación mismo es parte del proceso de emigración, ¿entiendes? Es parte de la misma lógica de hacerlos exitosos en Estados Unidos frente a los cubanos que se quedan en la isla. Entonces, si me está siguiendo aquí. Entonces, no se puede separar emigración y migración como dos procesos separados. Forman parte de una unidad global donde uno está entrelazado con el otro. ¿En qué condiciones tú migras? Determina en qué condiciones tú vas a ser incorporado en la metrópoli. ¿Desde dónde tú migras? Si tú migras de la periferia del mundo o si tú miras de un centro metropolitano. Mira, los británicos aquí son uno de los migrantes más grandes de España. Y cuando tú miras la lista de migrantes, nunca se habla de los británicos.
Pero el número, cuando tú miras el número de británicos que hay en España, los números son enormes, son de los primeros grupos migrantes de España. ¿Alguna vez ustedes han oído el problema migratorio de los británicos en España? No se habla de eso, eso está silenciado. Nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque como vienen, son británicos, fíjate, entran aquí como blancos, imperiales, todo eso, con todos los privilegios, pues pasan desapercibidos, no son tema de conversación, ¿te fijas? Pero cuando vienen de la periferia, entonces se convierte en un tema de obsesivo en el espacio público. Aquí se habla de los moros, pero no se habla de los británicos. Aquí se habla de los africanos, pero no se habla de los británicos. Probablemente el grupo migratorio más grande sean los británicos. Hay que mirar bien los números. Pero los británicos son uno de los más grandes. Viven en comunidades aisladas. No sé si ustedes saben eso. Ellos tienen sus propias comunidades, no se mezclan con la gente, miran con mucho desprecio a los españoles, excluyen a los españoles cada vez que pueden, que si hay un problema para los españoles son los británicos aquí. Y sin embargo no se habla del problema migratorio británico aquí. Se habla de los magrebíes, se habla de los africanos, se habla de los rumanos, pero no se habla de los británicos, a pesar de que el número y en términos de problemas para los españoles es mucho mayor, porque los demás vienen aquí a trabajar, y trabajan y producen, no vienen a quedarse mirando las paredes, y vienen a trabajar en condiciones jodidas, pero trabajan y producen, ¿ok? Estos otros vienen a vivir bien, a pasarla bien, a ver cuánto le pueden sacar al país, no sé qué, y no se les cobra impuestos, no se les cobra, etcétera, etcétera, ¿no? Y viven en comunidades cerradas, no quieren saber de los españoles, cuando ven españoles los desprecian, los discriminan cada vez que pueden, o sea, pero no se habla de ellos. Observa ahí el doble rasero, el doble estándar, ¿no? ¿Quién es migrante y quién no se considera migrante? ¿Me fijas? Y cómo se construyen estas cosas. Fíjate cómo el tema racial está ahí fuertemente anclado en esa discusión. Para los efectos, los británicos pasan como si no fueran migrantes. Entonces, hay razones que tienen que ver con la geopolítica, que tienen que ver con si tú vienes de la periferia, si la migración viene de otro centro metropolitano, ¿ves? Si tú vienes de Gran Bretaña, tú eres un privilegiado, tú a donde te metas en España, entras por la puerta ancha. Pero si tú vienes de África, con un rostro negro, entonces ya es otra discusión, ¿no? Fíjate cómo el tema racial está ahí todo el tiempo jugándose el proceso de incorporación. Y el tema geopolítico, ¿desde qué parte del mundo tú vienes? Si vienes de un centro metropolitano o si vienes de la periferia del mundo. Por eso es que emigración y migración son conceptos problemáticos. Hay que mirar esto como una unidad, como un solo proceso del sistema mundo. Y no como emigración y migración, ¿entiendes? Sino un proceso global que produce este tipo de flujo migratorio e incorporación. O sea, la propio proceso de salida del tercer mundo es un proceso de incorporación del primer mundo ya subordinado. Porque tú vienes del tercer mundo. El propio proceso de migración del primer mundo a otro lugar del primer mundo ya es un proceso que te da privilegio. Adelante. Esto se puede explicar con la idea de los grupos subrepresentados y los grupos que están demasiado representados, como son los mexicanos en los Estados Unidos, porque se dicen que ellos están demasiado representados allá, el grupo mexicano. Y los americanos en España son subrepresentados. Y no sé, lo pregunto si tiene alguna relación con esta
teoría de los grupos representados y subrepresentados? Yo creo que representado subrepresentado está subordinado Algo. a otra cosa, que es dónde estás clasificado racialmente. Cuando estás acá abajo, entonces es un tema obsesivo, estás súper visibilizado y sobre representado. Cuando estás allá arriba, entonces pasas invisibilizado, nadie habla de ti, porque no eres problema en el imaginario, ¿entiendes? Racial de la sociedad. Te ven como, británicos son como nosotros los blancos españoles, ¿no? Sí. O sea que lo de sobre representado o subrepresentado está subordinado a esto, a dónde está clasificado el grupo a los ojos de la sociedad en que migran. Hombre, yo no sé, creo que esa sobrerepresentación de la que hablabas, por lo menos en el caso español, no tiene que ver, porque una de las materias estábamos dando pues un estudio de los grupos, de quiénes eran los que más entraban, y creo que el primero era justamente venido de Inglaterra, luego el segundo ya era de Marruecos, pero realmente cuando se habla de sobrerepresentación en los medios, pues se cita a los senegaleses, a los marroquíes o a los romanos, también es importante. Sí. Pero no se habla de los británicos. De los británicos porque... Pero eso tiene que ver con esto. Sí, ¿Entiendes? Sí, lo entendí. Tú te haces más visible mientras más abajo estás aquí. Porque entonces tú eres un objeto ¿cómo te digo? De un objeto a nivel social de canalización ¿cómo te digo? De energía social, donde se están vigilando, ¿entiendes? Tú eres la causa de esto, de aquello, o sea, siempre el sujeto racializado va a ser visto con sospecha. Pero el que viene racializado como superior, ese pasa desapercibido, ese no es ni siquiera considerado como migrante. Y a pesar de eso, los números de migrantes británicos aquí es el más grande de todos los grupos. Y sin embargo no se habla de ellos. ¿Por qué? Porque entran como blancos europeos y ya, y pasan desapercibidos. Sin embargo, son los que más problemas crean, porque crean un problema en el fisco español, crean un problema en crear comunidades segregadas donde los propios españoles son discriminados. Y son los más que problemas quedan, si te pones a pensarlo, porque estos otros que llegan aquí, rumanos, magrebíes o africanos, vienen a trabajar, no vienen a pasear, ni vienen a crear una comunidad cerrada. Vienen a trabajar y trabajan y producen y generan riqueza social, por lo menos. Y sin embargo son los objetos de obsesión, ¿no? Porque parte del racismo es decir, bueno, hay desempleo porque nos están quitando los empleos los magrebíes y los rumanos. Parte también del discurso racista xenófobo es acusar al migrante de el desempleo en el país. El desempleo en el país no tiene nada que ver con los migrantes. Al contrario, los migrantes están haciendo trabajo que las poblaciones de aquí no quieren hacer. Tan sencillo como eso. Y eso pasa no solamente aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en todas partes. El problema de desempleo de España hoy no tiene que ver con eso, tiene que ver con el robo que ha hecho el capital financiero internacional de los bancos alemanes, británicos y americanos sobre el sur de Europa, que se han llevado una riqueza enorme del sur de Europa. Ese es el problema del desempleo aquí. El colapso económico del capital financiero aquí, el despojo del capital financiero aquí. Pero claro, es muy fácil tú decir ahora, la culpa la tiene el magrebí o el rumano o aquel otro, ¿entiendes? Y al tú acusar, es muy fácil ahora canalizar el descontento social de crisis en los migrantes, porque de esa manera la tensión social, en vez de volcarse contra el capital financiero, se vuelca contra el migrante. Y es un mecanismo ideológico muy importante usado para precisamente dividir los grupos sociales, ¿no? En vez de tú verte como en alianza con los migrantes, tú te ves como enemigo de los migrantes, mientras tanto el capital financiero se queda mirándote
y tú peleándote con los migrantes, en vez de movilizarte contra el capital financiero. ¿Te fijas? Es parte de los mecanismos. Por eso es que la extrema derecha en Europa hoy está así, creciendo en todas partes. ¿Por qué? Porque la ideología es, bueno, ¿a quién le achacamos la crisis? Si se la achaca al capital financiero, vas a movilizar a la gente contra el poder. Pero si se la achaca a los migrantes, tienen a la gente entretenida por allá, ¿entiendes? Peleando contra los migrantes. Mientras tanto, el capital financiero sigue ahí, haciendo y deshaciendo. Yo, cuando he venido año pasado a España, he venido con una beca de mi gobierno para hacer un trabajo sobre este tema, exactamente sobre eso, básicamente sobre la crisis, la inmigración y tal. Me llama la atención que te he dicho ayer al final de la conferencia, que los movimientos, principalmente los jóvenes, esa discusión que para mí me suena de manera muy clara, aquí, a priori Valencia, que es mi punto de estudio, cómo la gente tenía dificultad de incorporar esa idea. Porque la gente, en la academia, yo vi a los jóvenes, estudiantes de ciencia política, con un discurso acerca, responsabilizando los inmigrantes y los españoles sobre la crisis en España. Cuando el Estado español ha facilitado la vida de inmigrantes, porque la lógica era una lógica de la época de bonanza, la época buena de España, donde más gente para trabajar, crece la industria, crecen las cosas y también lo consumo, porque hay más gente para consumir. El mercado inmobiliario ha hecho una alianza con los bancos y con el Estado, que el Estado es responsable como un factor que se ha vendido, se ha favorecido al capital extranjero. O sea, y ha puesto prostrado, no sé si esa palabra en español, ha puesto de joelho, funciona en el suelo. En suelo, de rodillas, delante del sistema, se ha vendido por contra de la corrupción y ha favorecido y ha facilitado la venida de inmigrantes. Mucha gente ha venido, no puedo decir que fue invitada, pero el Estado cerraba sus ojos cuando le conviene. Y bien, viene la crisis y me llama la atención en España que se construye un discurso contra los migrantes y contra el modo de vida de los españoles. Y ahí tiene un punto que para mí es un punto clave. Durante mucho tiempo, yo veo la discusión acerca de América Latina, un discurso de que los latinoamericanos son emocionales, son muy emocionales. Yo escucho eso aquí también acerca de la gente de Andaluz. Le encanta poesía, no trabajan mucho, son desequilibrados, son tal cosas y tal. Y ese mismo discurso ha sido puesto al norte de Europa acerca de los españoles. Pero, ¿qué me llama la atención, y sobre Valencia que puedo decir, es que la gente no se daba cuenta. ¿Sabe? Y me parece una cosa tan sencilla, tan simple, lo que pasó en la crisis en España. Claro, es muy compleja la cosa y tal, pero digo como una idea general de se ver, porque yo vengo de un país que, Brasil un poco menos, pero Argentina fue destrozada a finales de los años 80 y 90 por contra del neoliberalismo, y la metodología no es nada de nuevo, no es nada excepcional, maravilloso para engañar a la gente. Y veo que aquí, por conta de han creído en un sentimiento de la unidad europea, ¿sabe? Y de quizá una superioridad sobre los demás, difícil de se ver que se han caído en esta trampa. Entonces, yo agrego além de ese factor de los inmigrantes, la propio prejuicio contra los propios españoles. Sí, en el norte europeo. Que han sido responsabilizados Bueno, por eso por es esta que... crisis. ¿Cómo se la gente que pierde su casa, que tiene una casa que va a comprar por 30 años a un interés absurdo, inmoral, tiene responsabilidad por una crisis internacional y la cosa como pasó? Sí, el norte europeo dice que la crisis no es a causa de todo el robo y el saqueo del capital financiero. Te van a decir que es porque los españoles, los portugueses, italianos y griegos son perezosos y corruptos. Estos son los dos conceptos que se han usado históricamente hacia África, América Latina y Asia. Y el este de Europa también. Ahora lo están usando contra el sur de Europa. Pero eso no es nuevo. Esto de Europa es una burbuja de 20 años, una ilusión. España siempre estuvo subordinado al norte de Europa económica y racialmente. Nunca fueron vistos como iguales ni como parte de Europa. Esto es un gran cuento que duró 20 años. Si tú le hablabas a los migrantes
a los españoles ya mayores de edad, en los años 90, yo me acuerdo venir aquí y esos españoles decían Europa, pero ¿qué cuento es ese? Si yo viví en Alemania y para los alemanes nosotros no somos europeos. Esos migrantes españoles que durante el franquismo se fueron a vivir, a trabajar de mano de obra barata, migraron de aquí a trabajar de mano de obra barata a Francia, Alemania, Inglaterra, todos esos sitios, Bruselas. Ellos nunca sabían que eso de Europa es un gran cuento. Y cuando vieron esto de la unidad europea, dijeron, pero europeos, nosotros no somos europeos. Yo me acuerdo de esa reacción. Pero las nuevas generaciones vivieron con esa ilusión de que eran Europa. Esa ilusión se acabó con la crisis financiera. Ahora queda claramente dicho, dicen los pigs, los cerdos, así como hablan del sur de Europa y en el norte, y hablan de perezosos y corruptos. Así que la crisis es porque ustedes son perezosos y corruptos. No es porque el capital financiero haya hecho un pillaje de robo internacional de recursos de todo el sur global, sino que no, es que son perezosos y corruptos. Y eso lo vienen diciendo de África, América Latina. O sea, el sur de Europa siempre, desde el siglo XVII, yo lo expliqué ayer, fueron vistos como inferiores al norte de Europa. Y eso, hubo un momento donde eso quedó latente, que fue la Unión Europea de 20 años. Y digo que quedó latente porque eso siempre quedó allí, aún en esos 20 años, pero quedó la ilusión de que no, ahora somos europeos. Pero eso se acabó. Ya eso queda. Ahora podemos decir, ahora se ve claro, ¿no? Cuando Rajoy le dice a la Merkel, no somos Uganda. Pues sí, eres Uganda para la Merkel. Lo siento, pero tú eres Uganda para la Merkel. Solo por decir ya es sinal que está en una posición. Solo por ele dar esa charla, ese grito de libertad, ya es sinal que está en desventaja, ya es Uganda. Claro. Dice, no somos Uganda, como, no me trates como Uganda. No me implementes las políticas de autoridad que le haces a Uganda. Pues mira, sí, tú eres Uganda para la Merkel. Abre los ojos, que para los alemanes tú eres Uganda. Pero el cuento europeo llega a tal punto que te empiezas a creer que ¿entiendes? Y no puedes entender que la Merkel te vea como Uganda. Entonces, ¿por dónde transitar? Bueno, en vez de España seguir mirando al norte, de espalda al sur, asumiéndose como si fueran europeos, ¿no? Los europeos superiores, y de espalda al sur, mira, acéptate que eres Uganda, abraza el sur global y dale la espalda al norte y haz otro proyecto político y económico diferente. Pero no sigas ahí buscando que esos del norte te vean como un igual, que nunca te van a ver como un igual. Y te van a implementar las políticas neoliberales de austeridad más descaradas, que son las que ustedes están viviendo hoy. Pero ¿qué pasa? Están mirando el norte, están mirando al norte global de espaldas al sur, porque te creíste el cuento que tú eres igual a los europeos. Y no, para los europeos del norte tú no eres igual, tú eres un inferior. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, dale la espalda a ese norte y abraza el sur global y haz otro proyecto político y económico diferente. Pero eso fue muy ridículo cuando Rajoy le dice a la Merkel, no somos Uganda. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso salió en la prensa. ¿Ah? Y claro, era una cosa ridícula. ¿Entiendes? Ya, como tú dijiste, ya el solo decir eso muestra de que no estás en condición de igualdad. Cuando le están diciendo a la Merkel, tratando de convencer a la Merkel de que tú no eres Uganda. Pues sí, tú eres Uganda para la Merkel. Sí, reconoce que eres Uganda para la Merkel. Déjate de cuento. Sí, yo tengo una duda sobre este expansionismo de la Unión Europea por la necesidad de que el capital invierta en otros lugares y ellos seguir obteniendo los beneficios. La crisis que han causado en el sur tiene relación, quizá me salga un poco del tema, pero es una duda que me viene asaltando desde un tiempo atrás. Es
también relacionado con la desestabilización que hay en Ucrania, por ejemplo, de que al sur de Europa ya la saquearon, está saqueado, ahora se busca dentro de la misma Europa otros espacios que colonizar, otros espacios también que saquear. ¿Hay alguna relación con esta desestabilización del este de Europa? Bueno, el este de Europa, el saqueo del este de Europa también se ha hecho. O sea, tú puedes ver cuando cae el bloque soviético y todos estos países del este de Europa entraron en el capitalismo salvaje y ahí tú tienes montones de países del este de Europa que entraron ilusionados de que iban a salir de la pobreza bajo los soviéticos y que entrando a este otro mundo iban a, como te digo, a florecer. Y la realidad es que entraron al capitalismo salvaje y en muchos lugares del este de Europa dio duro, el capitalismo dio muy duro, porque se desestabilizaron toda una serie de colchones, ¿no?, que existían ahí bajo el imperio soviético, que quedaron destruidos con la privatización masiva de recursos, de empresas, todo eso, ¿entiendes? Pero el caso de ahora, la estrategia es una competencia, yo diría, con el imperio ruso, porque hay recursos ahí. Ucrania no es Ucrania, Ucrania es gas, petróleo, o sea, son muchas cosas que están en juego, porque son zonas ricas en cuestiones minerales y recursos naturales, ¿entiendes? Entonces, ahí se está jugando cosas estratégicas, ¿no? Y por otro lado, es una manera de debilitar al imperio ruso, porque ahora mismo el muro de contención que tiene Europa hacia allá es el imperio ruso, ¿entiendes? Entonces, por eso se metieron ahí en Ucrania, desestabilizaron un gobierno democráticamente electo, que es lo que están tratando de hacer en Venezuela, pero no han podido, y han metido una banda de neonazis que están en el poder en Ucrania ahora mismo. Esos son los que dieron ese golpe, eso fue un golpe de Estado, lo que pasó ahí. Y claro, Occidente lo apoyó, porque como va contra los rusos, pues vamos a apoyar a esta gente. ¿Qué estás apoyando? Estás apoyando una banda de fascistas, neonazis, que lo que hicieron fue dar un golpe de Estado, porque esa gente nunca fue democráticamente electa ni nada. Pero ahí tú ves el doble rasero de Europa. Europa, cuando le conviene, democracia, ¿entiendes? Cuando son países que ellos son sus enemigos, entonces meten el tema de la democracia, las elecciones. Cuando son países que ellos quieren desestabilizar y quieren meter un nuevo gobierno allí, entonces el tema de la democracia pasa en un segundo plano. Entonces, ahora es un golpe de Estado. Le dieron un golpe de Estado. Le dieron un golpe de Estado en Egipto a un gobierno democráticamente electo. Han matado no sé a cuánto. Y Occidente está apoyando eso. Está apoyando eso. ¿Dónde está el reclamo de democracia de Occidente? No les importa, porque ahora es un gobierno militar que está del lado de Occidente, y mientras sea así, no importa. Me vuelve la historia otra vez. ¿Entiendes? En el caso de Ucrania, esta banda de fascistas que tomaron el poder están del lado de Occidente contra los rusos. Entonces no les importa que hayan destruido un gobierno democráticamente electo, ¿entiendes? Y lo apoyan y lo sostienen, ¿entiendes? Y lo mismo están haciendo en Venezuela. Están tratando de hacer lo mismo. En Venezuela no han podido. En Venezuela no han logrado hacerlo. Y están utilizando a los estudiantes, ¿no? Están usando todos los movimientos que puedan contra un gobierno democráticamente electo. Pero ahí tú tienes el doble rasero, ¿te fijas? La retórica de la democracia es una retórica bastante hipócrita, ¿no? Por eso el término democracia que utilizado en Europa aquí me suena muy mal. En Estados Unidos, cuando yo tengo amigos americanos y europeos, cuando hablan de democracia, a mí como latinoamericano, y que reivindico ese título, me suena muy mal, duele mi alma. Lo que pasa en Venezuela, yo digo claramente, no soy chavista y tengo muchos problemas con la política que fue implementada. Pero yo conozco la historia de Venezuela y antes no se hablaba. Tenía violencia, tenía muerte, tenía una desigualdad, el petróleo estaba en la mano de los americanos, todo eso que ha pasado. Lo que pasa es que Venezuela, pocos países del mundo han tenido tantas elecciones cuanto Venezuela. Los gobiernos que tienen sus críticas, y yo los tengo, y la gente en Venezuela tiene, pero fue electo democráticamente. Exacto. Y apoyado por una parte de la gente. Sí. Y si la gente hoy que no tenía acceso a nada, hoy tiene. Y decir para mí que
es una dictadura, o que hicieron con el presidente de Paraguay, que también fue depuesto. A pesar de ser electo, sí. Fue electo democráticamente y decían que pero él tenía 8 hijos y él fuera un cura. Y los discursos de Occidente me suenan ridículos. Me suenan ridículos. Los argumentos contra Chávez, que yo vi en periódicos, gente de un periódico americano y un pastor, no me acuerdo, diciendo que Chávez era del diablo, o que la gente decía que Chávez era feo. Y ahí van a decir, discursos que me suenan discursos de niño, pero muy pobres, pero que sobre la tutela de la palabra democracia, de países que no practican democracia en su política externa, ¿sabe? Me suena como una ofensa intelectual. Sí. Cuando escucho europeos o americanos hablando mal de Venezuela, no estoy diciendo que no tiene problema, y que lo tiene. Pero no son los que ellos dicen que Pero tienen. no son los que les dicen que tienen. Exacto. Me duele la alma, porque, ¿sabe? Tengo amigos que están en Venezuela, brasileños, venezolanos, sociólogos, antropólogos, gente de la sociedad, gente contra y a favor a política de Maduro y de Chávez. Pero lo que no se puede permitir, no se puede decir, es que no hubo avances en Venezuela, que sí que hubo. Claro. Siempre, pero hay violencia, siempre hubo en América Latina, Siempre hubo violencia, claro. Pero ahora, o sea, lo que le interesaba, lo que pasa es que los Estados Unidos en América, y Europa, en África y Asia, cuando tienen que hacer alianzas que les conviene, hacen alianzas até con demonios. Sí. La dictadura que pasaron en Latinoamérica, no importaba el grupo que iba a tomar el poder, con tanto que se llevara con microintereses. Y la prensa hace un pacto también de manutención de la mentira. Perdona la... Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que me molesta es que el discurso es pobre, ¿sabe, profesor? Lo que me molesta es que yo escuchaba en Valencia, que como mi ejemplo de estudio en la clase, la gente hablando sobre América Latina, una propiedad. Pero no solo un discurso mal hecho, pero un discurso pobre, muy pobre, que tú no ves ni en la calle. Que eso no es ridículo. Sí. Pero es que están, vamos a poner, no debería ser informados, mal informados por la prensa también de aquí. Tú lees, si tú vas a basar tu análisis de Venezuela o de América Latina o del mundo en lo que dice el país o lo que dice el mundo, lo que dice el otro, es bastante patético. Te lo digo sinceramente. O sea, las cantidades de mentiras que dicen aquí en la prensa son impresionantes. O lo único que quieren resaltar, o las verdades a medias que quieren resaltar. Sí, Ni siquiera son verdades a media, ¿viste? Son cantidad de mentiras, pero mentiras una detrás de otra. Ni siquiera son verdades a media. Yo me acuerdo estar aquí, me acuerdo, creo que era julio del 2010. Una semana dijeron que Chávez estaba entrenando una célula de Hezbollah en Venezuela. ¿De Hezbollah? O sea, primero, Hezbollah no necesita de entrenarse en Venezuela porque Hezbollah tiene todos los medios de entrenarse ellos mismos. ¿Okay? Y si se van a entrenar fuera, se entrenan en Siria, se entrenan en Irán, en otros lados, no tienen por qué ir a Venezuela, primero que nada. Segundo, Chávez no tiene ninguna relación con Hezbollah, no tiene nada que ver con Hezbollah. ¿Okay? Son dos cosas distintas que no tienen nada que ver con la otra. Eso lo dice en El País. En El País, esto yo lo leí en El País. La próxima semana dijeron que en Venezuela habían pasado una ley de, ¿cómo se dice eso? De censura de la prensa que se propuso en la Asamblea Nacional, donde había una ley de mordaza para que no se pudiera criticar al gobierno en la prensa. Sí, eso a cada poco eso lo dicen a cada rato. Yo llamé a amistades mías en Venezuela y dije, oye, ven aquí, cuéntame, porque vi esto y se quedaron así. ¿Cómo? ¿De qué tú hablas? Y yo, no, bueno, que aquí dicen que hubo una discusión. No, ni siquiera se propuso en el Congreso una ley así. Ni siquiera fue discutida. Y aquí ya se estaba hablando como si fuera aprobada. La próxima semana, esto fueron 4 semanas seguidas que yo vi esto. La próxima semana dijeron que el Congreso americano hizo un informe que decía que el tráfico de droga más grande hacia Estados Unidos y Europa venía vía Venezuela. Todo el mundo que sabe un poquito de la situación de Venezuela sabe
primero, que el tráfico, la producción de drogas más grande se hace en Colombia. Y Aliado americano, un gobierno aliado de ellos. que es un gobierno aliado de Estados Unidos y de ellos. Y que aquí Rodríguez Zapatero recibía a Uribe, un paramilitar, metido con el tráfico de drogas, como un gran héroe democrático. Bien, eso yo lo vi aquí en la prensa, yo no lo podía creer. Todo el mundo sabe que si hay un lugar de tráfico a través del cual pasa toda la droga de Estados Unidos es México. Y todo el mundo sabe que Venezuela... Otro gobierno aliado de Estados Unidos. Otro gobierno aliado de Estados Unidos. Y todo el mundo sabe que Venezuela ha sido un muro de contención contra el tráfico de drogas. Al punto que Venezuela colaboró con la DEA, el Drug Enforcement Administration americano, para capturar drogas y pasárselo al Drug Enforcement. Todo el mundo sabe eso. ¿Cómo puedes estar diciendo en un informe y en la prensa como que Venezuela es el traficante de drogas? No. O sea, es una cosa que es increíble para cualquier persona que sepa un poquito de América Latina, sabe que eso es una gran mentira. Además, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Lo que pasó fue que Chávez rompió con la DEA, el Drug Enforcement Administration americano, porque él estaba pasando toda la droga confiscada en Venezuela al Drug Enforcement, y un día encontró que él le entregaba 25 toneladas de una droga y llegaba a Miami 15. Y él públicamente dijo, pero ven aquí, ¿dónde está el resto que le entregamos a ellos? ¿Dónde está? ¿Qué pasó aquí? Y rompió con la DEA y dijo, no, aquí hay algo raro pasando, ¿no? Entonces, claro, luego revirtieron todo porque él denunció a la DEA y claro, ahora él es el traficante de droga número 1. Eso lo vi yo, eso fue la tercera semana seguida, ¿no? La otra. Y la cuarta noticia, ¿cuál era la cuarta noticia? La cuarta noticia era, estaba lo de la ley de mordaza contra la prensa, estaba lo de Polá, estaba lo del traficante de droga, y había una cuarta, porque fue 4 semanas seguidas. La policía tiró contra la gente, ¿no? No, te estoy hablando de julio del 2010, por ahí 2011, te estoy hablando de hace varios años atrás, que yo estuve aquí un mes seguido, y las 4 semanas era semanalmente, sistemáticamente, una mentira detrás de otra sobre el gobierno de Chávez. O sea, una cosa que yo decía, pero ¿qué es esto? Y además eran unas mentiras tan absurdas, porque no tenían ni pie ni cabeza las mentiras. Claro, gente por acá que no conoce nada de eso, se leen eso y se lo creen, ¿entienden? Pero para cualquier persona desde América Latina, como tú, miran eso y claro, uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Entiendes? Esto es ridículo. Yo estuve en Buenos Aires, he visto un periódico, La Mujer, prácticamente decir que Kirchner es una prostituta. Y yo escucho de la élite brasileña y argentina diciendo que viven en la dictadura, porque ahora me disculpo, viven en la dictadura de izquierda. Si fuera una dictadura... ¿Qué dicen eso de quién? ¿De la Kirchner? El presidente es una prostituta. Dicen que Lula es un borracho, es un imbécil, es un incompetente. Es un débil mental. Si fuera una dictadura, esa gente estaba muerta. O sea, no hay ni criterio. Y ahí llego acá y escucho a la gente diciendo lo mismo. Sí, no, es increíble. ¿Sabe? No, pero hay mucha violencia y mucha desigualdad. Pero hace parte de nuestra historia. Claro. No fueron los gobiernos que han creado eso. Claro. Joder. Bueno, está claro. Lo de Brasil también lo podemos relacionar, todo lo que está sucediendo, los intentos de desestabilizar al gobierno de Rossio, ahora con el pretexto de lo del Mundial, también se puede relacionar ahí como... ¿Qué? Explica. Lo de que está sucediendo en Brasil, que quiere también, porque se sabe que en Brasil hay un avance importante también de la derecha, pero que hay muchas manifestaciones también de estudiantes, de grupos de choque que quieren desestabilizar al gobierno de Rusia. También se puede relacionar lo que hablamos ahora de Ucrania, de Venezuela, de que también están infiltrándose para tratar de desestabilizar a estos gobiernos, grupos de derecha. No sé, el caso de Brasil no lo conozco bien en ese sentido. Yo sí te puedo asegurar que lo de Ucrania y Venezuela, olvídate, eso es una cosa fabricada desde Estados Unidos. Eso te lo puedo asegurar. Pero Brasil no conozco lo suficiente. No estoy seguro que el movimiento de oposición contra Dilma
sea necesariamente un movimiento de la CIA o algo así. No estoy seguro de eso. Y tampoco muchas veces contra Dilma, contra la política, la corrupción interna, pero no contra la presidenta. Sí. O sea, hay muchos grupos a favor de la presidenta, de movimientos sociales, Que están movilizados. están criticando movilizados, pero es contra la corrupción, porque hay un país tan grande, hay estados, hay lo judiciario, los diputados, o sea... Sí, pero ahora con el Mundial, ¿qué es lo que está pasando ahora con el Mundial? Porque el Mundial, ¿qué pasa? Que Brasil hoy es la sexta o séptima economía del mundo. Ha encontrado más un pozo de petróleo. Brasil ha privatizado antes de Lula una empresa de minerio. Y mucha gente quer que vuelva para el mando del Estado. Brasil tiene mucha riqueza. Y lo que pasa es que la sociedad entiende que los avances, que la economía tiene que generar la mano de la gente, o sea, de una manera que se distribuye la agenda. ¿Qué pasa? Es que con lo mundial han sido prometidas muchas cosas, metros en muchas ciudades, movilidad urbana, educación, salud y tal, y no ha sido hecho nada. Los estadios han costado 800 billones de dólares, como Maracaná y tal, mucha corrupción. Entonces la gente en determinado momento fue a la calle y empezó un proceso de revueltas muy grande y tal. Es una manifestación contra la corrupción, pero es una mezcla de todo. Pero lo que digo es que los propios universitarios que están en la calle, yo soy de una universidad brasileña que es muy politizada, es fruto de los gobiernos de izquierda que han dobrado el número de plazas en la universidad. Entonces, no necesariamente estamos contra el gobierno, estamos dialogando con el gobierno. Hace parte de este momento. Como tú has dicho, en Venezuela la cosa me parece mucho más orquestada. Y si podemos mirar, la gente que va a la calle en Venezuela es gente que no hace parte de la gente general del país. Es gente blanca, muy bien físicamente, son distintos, bien alimentados. Entonces, los universitarios venezolanos, es distinto los procesos venezolanos. Los universitarios venezolanos son la élite sí, es más en Venezuela, no son la gente pobre. Es todo eso, claro, todo eso es... Pero como tú bien dices, la gente pobre de Venezuela no es uno de los que están movilizados. De hecho, bajo Chávez, el nivel de pobreza, según Naciones Unidas, bajó de 48% de la población a 17%. O sea que el nivel de pobreza se redujo de casi la mitad de la población a 17% de la población, bajo Chávez. Lo cual te dice algo, ¿no? Y ese es el gobierno que dicen que es terrible, que esto, que aquello, ¿no? Y además ha sido electo y reelecto un montón de veces. La constitución chavista es la única en el mundo, oigan esto, la única constitución en el mundo donde un presidente es electo y a los 2 años puede ser revocado en un referéndum donde la oposición puede agarrar firmas y llevar a ese presidente electo 2 años después a ser revocado en un referéndum, es la constitución chavista. Eso no existe ni en Europa ni en ningún lado. Eso más democrático no lo puedes tener. Y la oposición a Chávez usó la propia constitución chavista para coger la firma e irse a un referéndum para revocar a Chávez y han perdido una y otra vez. O sea que las elecciones han sido, y el equipo de Jimmy Carter va a ir cada vez que hay elecciones o referéndum y siempre salen diciendo fue limpio, aquí nadie se robó un voto. Y eso es el equipo ese internacional de Jimmy Carter. Nadie ha probado nada, la gente habla mucho. Pero luego dicen por ahí que no, que es una dictadura, que se han robado la elección. Por favor, ¿entiendes? Es una cosa increíble, ¿no? Cuando tú lees la prensa, ¿no? Sobre el proceso en Venezuela. Pero es así. Y es que, claro, el grupo Prisa, que está metido con las empresas petroleras, Repsol y todo eso, claro, le declararon la guerra a Chávez, porque Chávez no fue el muro de contención contra la entrada de compañías transnacionales petroleras en Venezuela. Un muro de contención donde no permitió que esas compañías controlaran el petróleo venezolano. Y eso es lo que no le perdonan a Chávez y por eso le hacen tanta propaganda en contra. Eso es todo. Eso es todo. Lo demás, si Chávez le hubiera entregado el petróleo a la Repsol y a las otras, nadie estuviera hablando de Chávez ni del chavismo.
no sería noticia. ¿Te fijas? Como Venezuela no se hablaba antes de Venezuela. ¿No? Se habla porque se paró en sus dos patas y dijo, no, hasta aquí llegaron, aquí no van a quedarse con el petróleo. Y eso es lo que no le perdona. Y por eso toda esa propaganda de mentira. Pero lo que quieren es tumbarlo para poner a esta oposición para entregar el petróleo nuevamente a las compañías. Eso es de eso se trata todo el asunto. Lo demás es cuentos de hadas. Pero bueno, seguimos mañana.